Todos conocemos el gótico europeo, ropas antiguas de luto, castillos e iglesias con una arquitectura imponente y historias de terror únicas, pero, ¿qué pasa cuando reinterpretamos lo gótico con lo grotesco y lo campestre? A raíz de inmigraciones alemanas, bienvenidos al gótico sureño y bienvenidos a Shakespeare. I'm going to Disneyland. This is not real. Wake up. Wake up. Wake up. Para entender esta estética, primero tenemos que saber de literatura, música, filosofía, matemáticas, agricultura, ciencia, tecnología, políticas y bla bla. Pero tranquilos, porque acá su super amiga Jean-Pierre, que estuvo desaparecida 2 años, se los viene a resumir. Empecemos en Alemania, pero, ¿por qué en Alemania, si nos referimos al gótico estadounidense? Bueno, en realidad es una combinación de los dos. En el siglo XIX, hubo una ola enorme de inmigración alemana hacia Estados Unidos, debido a una combinación de factores muy importantes para la trama, además de las guerras civiles y demás situaciones. Lo más importante, es la innovación en la agricultura. Muchas familias perdieron sus tierras o sus trabajos, siendo reemplazados por las maquinarias, y como siempre, el llamado sueño americano, hizo de las suyas. Cuando estas comunidades emigraron, llevaron parte de su folclore, como la armónica y el violín, que actualmente forman parte de la música country de Estados Unidos, pero también traen con ellos su forma de pensar, el romanticismo alemán. Una forma de pensar, que, combinada con la cultura estadounidense de aquella época, le abriría las puertas al gótico sureño. El romanticismo alemán fue un movimiento cultural, artístico y filosófico de fines del siglo XVIII, el cual era una reacción contra la idea de que la razón y la ciencia podían explicar todo. Suele estar asociado con bosques oscuros y paisajes salvajes, ruinas medievales, leyendas y cuentos populares, lo sobrenatural, la melancolía y la nostalgia. En estas pinturas podemos ver figuras solitarias contemplando montañas, mares o bosques inmensos. En filosofía, el romanticismo alemán fue una reacción contra la visión demasiado mecanicista y racional de la Ilustración, pues bueno, ¿qué pasa cuando estas ideas se trasladan al sur de Estados Unidos? El gótico sureño nace, en gran parte, como una reacción oscura a ese optimismo romántico que venía de Alemania. Estas ideas, sobre conectar con la naturaleza, el misticismo, y la sospecha hacia la fría razón ilustrada, no impactaron primero en el sur profundo, sino en Nueva Inglaterra, el noreste de Estados Unidos. Allí, autores estadounidenses clave como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, devoraron la filosofía alemana, y crearon el trascendentalismo, el primer gran movimiento intelectual de Estados Unidos. De la misma manera, adoraban la naturaleza, rechazaban los dogmas institucionales, y predicaban la autosuficiencia del individuo. ¿Oyeron eso? Autosuficiencia, cosa que el sur no se verá gracias a la culpa religiosa. Mientras que los filósofos románticos alemanes, y los trascendentalistas del norte, veían la naturaleza como un templo sagrado y al ser humano como alguien con un potencial infinito, los autores del sur, marcados por el trauma de la esclavitud, la derrota en la guerra civil y el fanatismo religioso, le dieron la vuelta a la moneda. La inmigración alemana trajo consigo la semilla del romanticismo, aunque esa filosofía se volvió optimista en el norte del país, al mezclarse con la dura y violenta realidad del sur de Estados Unidos, terminó mutando y destilándose en lo que hoy conocemos como gótico sureño. El paisaje idílico y misterioso del romanticismo alemán se convirtió en el pantano sofocante y podrido del sur, y el misticismo espiritual se transformó en la culpa religiosa y el fanatismo moral, todo lo que hoy podemos ver en este aesthetic,
No voy a indagar mucho sobre las guerras civiles y la culpa por la esclavitud, pero estas mismas razones provocaron que la población del sur se refugiara de forma extrema en la religión, más precisamente en el protestantismo evangélico. Centrándonos más precisamente en lo visual de esta estética, esta se basa en un sur rural, que está condenado a desaparecer, o ya lo hizo frente al norte industrializado. El gótico sureño experimentó un proceso de desterritorialización, a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, esta transición digital comenzó a gestarse a través de un ecosistema de comunidades, orientadas a la melancolía y la vulnerabilidad psicológica. Las usuarias de estas plataformas se encontraron en la imaginería de la decadencia rural y la inocencia corrompida, un lenguaje simbólico idóneo para canalizar el dolor de traumas personales, el abuso doméstico, y los trastornos alimentarios. Esto dio origen a la estética de Morute. Tengo un video en mi canal si les interesa, solo decir que se posicionó como un precursor directo del posterior gótico regional. Esta estética actuó como el catalizador definitivo que fusionó la literatura gótica estadounidense con el lenguaje visual de las redes sociales. Pero volviendo al gótico regional, este se caracteriza por una atmósfera inquietante y melancólica, con mansiones coloniales en ruinas, iglesias bautistas de madera abandonadas, graneros colapsados, gasolineras desiertas, y campos de algodón, que representan el fracaso del progreso económico, y el peso del trauma histórico. También casas con pintura azul jaín, en techos, que se decía que este color protegía contra los espíritus, paredes cubiertas de periódicos, tablas de ouija, velas derretidas, simbología vudú y judú, que evoca el constante temor al retorno de los espíritus del pasado. Ciervos de mirada fija, carneros con astas prominentes, caimanes en aguas estancadas, cuervos e insectos de la humedad que actúan como un recordatorio de la indiferencia de la naturaleza, y sugiere la existencia de fuerzas paganas latentes, bajo el puritanismo protestante. Mujeres jóvenes vestidas con camisones blancos de algodón, retratadas de noche con flash directo o bajo la niebla del bosque, que representa la pérdida de la inocencia, el dolor derivado del abuso doméstico, y la asimilación del propio cuerpo femenino, con una aparición errante, además de personajes con comportamientos inusuales, brujas y fantasmas. Paisajes rurales macabros, con pantanos y bosques, característicos de esa región de los Estados Unidos. Además podemos ver vallas publicitarias con advertencias apocalípticas, y pasajes del Antiguo Testamento sobre el pecado y la condenación, en carreteras desiertas que simbolizan la culpa religiosa omnipresente, el miedo al castigo divino, y la hipocresía moral de las comunidades rurales puritanas. Esta estética nació de una idea de amor a la naturaleza, que pasó a ser apropiada y moldeada de manera negativa, a una profunda lucha contra el sexismo, el racismo, la esclavitud y las guerras civiles, siendo esta misma una estetización de la vida de una población marcada por el trauma y la culpa, en un mundo agrario que no hizo más que reemplazarlos por máquinas. Suscríbete, concha de tu madre, o te mando pa' los backrooms.